Deportivo de Guayaquil. Además también apoya al deporte a nivel departamental. Bien, saque de meta. Es para el cuadro aborigen, señoras y señores. Primeros minutos del partido. Vivimos a través de Integración TV. Carga. Y Petrosur. Bien, señoras y señores, solicita el árbitro cambio del balón. Seguramente le falta un poco de aire. Sí, señor. Saque de meta. Es para Ricardo Mesa. Folicar, tu centro de compra más importante de la ciudad de Guayaquil. Ropa para damas, caballeros y niños, atuendos deportivos, uniformes escolares, calzados, championes. Todo para vestirte a la moda. Folicar. Saliendo Mesa, pelotazo largo, salta, despeja Alexis Trinidad. La viene a buscar Sanabria, alcanza Sanabria, se va metiendo hijo desde Pensiones del Chaco, balón que va por el medio, el remate, tío. El arquero Mesa. Mesa, señoras y señores. Saca al córner esa pelota. El primer tiro de esquina es para Hijos. Presentado por Baroga Ferre Construcciones. Qué lindo remate, Javier, ¿eh? Sí, señor, se animó Sanabria, llevó ese balón con todo, ingresó con pelota dominada desde la cabecera del área grande, remató a la derecha, estuvo muy bien posicionado el portero para mandar ese balón al córner. Busca primero el cuadro visitante. Está Alexis para el envío. El tiro de esquina va en primer caño. Espínola con golpe de cabeza, despeja, busca Careaga. Choca con Brites. Balón que va de arriba. Sale el arquero que era para Jorge Candia. Ya falta. Hubo falta sobre el arquero Ricardo Mesa. Y va a corresponder tiro libre para Raza. San Ramón Centro y Miami Marquet, todo para surtirte negocio. Mercaderías al por mayor y al detalle te aguarda frente al local de distribuidora La Palmera. Bien, acciones interrumpidas. Quedó en el piso el arquero Mesa después de la última acción. Y va a corresponder entonces tiro libre para Raza. Taller Mecánica Motorman, atención especializada para tu vehículo, reparación de tren delantero, cambio de bujes, amortiguadores, filtros, además también lubricantes, venta de repuestos, accesorios para tu vehículo. Taller Mecánica Motorman. Prepara la salida el arquero Mesa. Atención. Ahí está Mesa levantando la pelota, va largo el envío. Ya juega por esa zona, hay que Aguilar, entrega para el Chupa, se va Adrián, toca Adrián, el balón que va sobre la punta derecha, la marca de López quitando la pelota a un costado, saque manual, es para Raza. Distribuidor fronterizo, distribuidor autorizado, el cerveza Zamba, Conti, Gasosaizal. También contamos con todas las marcas de bebidas nacionales e importados. Te aguarda en calle Juan de Dios González en la ciudad de Guayaquil. Ahí está Franco que toca, entregó muy bien para Villa. Primero aparece en la marca, quitando como puede el defensor a un costado. Servicio manuales para Raza. Estudio Jurídico SF y Asociados. Tu interés, nuestra responsabilidad. Trabajos penales, laborales, niñez y adolescencia. SF y Asociados, Estudio Jurídico. Balón arriba, revienta quitando la defensa. Otro saque manual sobre la punta derecha. Es lo que va a corresponder a Raza Guaraní. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados de Samuel Florentín te presenta tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa y el marcador que te indica el abogado Ever Martín Molas. Bien, señoras y señores, el partido está con el marcador en blanco. Lateral que ya se cumple. Ahí está Richard, levanta el esférico, va arriba. Golpe de cabeza de Pereira. Balón que termina por línea final. Va a ser córner. Tiro de esquina para Raza. Presentado como siempre por Baroga Ferre Construcciones. Atención. Vamos a ver quién se encarga de levantar la pelota. Se va Argüello. Va a lanzar la pelota Argüello entonces. Sobre la punta derecha. Se va el zurdo para el envío. El primer tiro de esquina para Raza. Lo primero ya había hecho Hijos. Atención. Argüello y el tiro de esquina. Viene a ras del piso esa pelota. Quita Aldo Brites. Balón que se pierde a un costado. Saque manual. Es para Raza. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad, apertura y clausura de empresas. 0983 55 27 52. Bien, se va Adrián Franco, el capitán de Raza Guaraní, para cumplir el saque manual sobre la punta derecha. Le pide Careaga. Atención, va a meter en el área. La pelota viene arriba contra el área. Salta, peina muy bien, pero ya hubo falta en ataque. Hubo falta en ataque de Álvaro Cardoso. Es lo que marca el árbitro. Y va a corresponder tiro libre para Hijos. Ferretería Cruz de 6000 de Edgar López. Material para la construcción, ladrillos, arena lavada, piedra bruta y triturada, chapa lisa, canaladas, todo para la construcción de tu hogar. Ferretería Cruz de 6000. Bien, ahí aparece falta
en perjuicio de Álvaro Carrillo y va a corresponder tiro libre. Tiro libre para Raza. Agropecuaria San Pedro del ingeniero Pedro Velázquez, balanceados de insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios, celular 0971-505-223. Se va Jorge Pereira colocando la pelota para el envío, todavía en su terreno, sector izquierdo. Tiro libre que ya se cumple, largo el envío. Va para Carrillo, va bajando ahora Esteban Careaga. Careaga que pierde la pelota, recupera Maelo Martínez, golpe de taco, entregó muy bien para Sanabria. El remate de Sanabria, hay un bloqueo, va quitando Richard, la viene a buscar Villarreal, ya juega para Espínola. Está Espínola, mierte la pierna Espínola. La primera falta, sí señor. Y el árbitro que le pide que calme, que se juegue simplemente el fútbol. Hay un tiro libre para Hijos. Baroga Ferre Construcciones, desde Barrio Lourdes, Guayaquil, del abogado Monchi Rodrigo Acosta. Todo para la construcción de tu hogar, desde el cimiento hasta el techo. Además también venta de motos de la marca Kenton y Yamaha, Barrio Lourdes, Guayaquil. Bien, demostrando su caballerosidad, Espínola lo levanta. Abrites, hay un tiro libre todavía en su bandeja. Es para Hijos de Defensores del Chaco. Ahí está Aldo Brites, ya juega Brites, busca al otro Brites. Ahí está Víctor que mete el freno, va quedándose con esa pelota, buena conexión con Sanabria, ahí está Sanabria, va perdiendo la pelota Sanabria, balón que se va escapando a un costado, saque manual, es para Hijos. Beto Pinturas de Beto Méndez, enduidos, texturas, sin el raso PVC, trabajo sobre madera. En cuanto a pintura se trata, somos número 1. Bien, va quitando la pelota a un costado, Marcelino Candia, balón que se pierde, es para Hijos de Defensores del Chaco, pelota arriba, la buena peinada, atención Toledo, la marca levantándole Férico, la viene a buscar ahora Álvaro Carrillo, recibe Carrillo, levanta con pierna zurda, largo el envío, atención, golpe de cabeza de Richard, va recuperando ya Careaga va saliendo por izquierda, entregando esa pelota muy bien para que venga a buscar el capitán Adrián, la buena conexión de Adrián con Álvaro, está Cardoso para Adrián, se mete el remate, tiró, y la pelota que no pasó lejos del arco que defiende Cañete. Qué buena llegada por parte del conjunto de Raza Guaraní desde el sector derecho, Chaparro. Adrián Franco, el capitán del equipo, habilitó totalmente a su compañero Álvaro Cardoso, este que remató, pasó ese balón impactando por la cara externa de la red, Chaparro. Bien, saque de meta para Alexis Cañete, preparando la salida, el cuadro visitante desde el fondo. Ahí está Alexis Cañete, saliendo con pierna zurda, levanta la pelota, ahí la viene a buscar, lo peinó nomás López, entrega para José Ramírez que pierde la marca, aparece Argüello levantando por el medio, la viene a buscar de vuelta el capitán Adrián Franco, mejor dicho, ya juega otra vez esa pelota, recupera Sanabria, ahí está Sanabria, Richard en la marca, quitando como puede Richard Toledo. Ahí aparece Álvaro Carrillo que intenta, Carrillo que toca por abajo para Sanabria, la presión de Adrián Franco, balón que va arriba con golpe de cabeza, aparece como siempre Toledo, recupera Jorge Candia, la pelota va para Sanabria, se mete Hijos, atención, peligro de gol, ahí va el remate, la pelota que se pierde por línea final. Bueno, los dos ya han llegado con un tremendo pelotazo al arco, Javier. Así mismo es Adrián, esta vez le tocó al conjunto de los Hijos de Defensores del Chaco, que el remate más formidable pasó no muy lejos de la portería que defiende el portero de Raza Guaraní, Chaparro. Sí, señor, saque de meta es para Mesa. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados, el abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa y el marcador que te indica, Adrián. ¿Cómo está el partido? Señoras y señores, marca blanco por ahora, 0. Raza 0, Hijo, la pelota va en la mano de Mesa, termina la jugada. Agrover Ferretería de San Lombardún, 20 de material para las construcciones, ladrillos, hierro, cemento, cal, varillas de hierro, perfiles, pinturas, artículos de plomería, de electricidad en general. Agrover Ferretería, en el cruce 2000 Defensores del Chaco. Va a corresponder tiro libre, ya se cumple. Va saliendo Maelo, entregando para que venga a buscar Carrillo. Ahí está Carrillo que se mete. Balón que se va sobre la punta izquierda, se pierde por línea final. Saque de meta es para Mesa. Consultorio médico de la doctora Sofía Méndez, cardióloga profesional, y tu salud en buenas manos. Reserva tu turno al 091-275-145. Bien, va a corresponder salida de arco para el arquero Ricardo Mesa. Qué lindo partido estamos observando, de ida y vuelta. Partido de ida y vuelta, Adrián. Estamos observando un hermoso espectáculo.
Por supuesto, es una gran final, Adrián. Bien, va saliendo el Chupa. Ya juega, la pelota va sobre la punta derecha. Venía a buscar precisamente Argüello, va perdiendo la pelota. Recupera Jorge Candia. Está Jorgito Candia, tocó muy bien para Alexis, el capitán Alexis. Abre juego con Brites, levanta Brites, largo el envío. Bueno, ya sale el arquero. No hubo entendimiento con su compañero. Aquí está Villarreal que consigue la falta. Tiro libre para Raza. Merizón de la IG Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones también. Boca de cobranza, servicio de depósitos, Bueno Bank, Western Unión y otros 6.000 defensores del Chaco. Bien, tiro libre que ya se cumple, el balón que va ahora para Careaga, cubre Careaga, va saliendo con Richard, levanta Toledo, largo el envío, ahí aparece Argüello, buscaba a ver Aguilar. Se cae, no pasó nada, dice el árbitro. Va recuperando el Chupa. Buena pelota para Álvaro Cardoso. Se mete Cardoso. Ahí está Cardoso, la marca de Pereira. La pelota termina el córner. Finalmente va a ser tiro de esquina para Raza. Presentado como siempre por Baroga Ferre Construcciones. Otro tiro libre de esquina por derecha. Y se encarga Esteban Cariaga para el envío. Beto Pinturas de Beto Méndez, enduidos. Sellados, texturas rústicas, cielo raso, Turlón de BC, Barrio Santa Lucía, Guayaquil, 0975796882. Bien, Esteban Careaga colocando la pelota para el envío, tiro de esquina sobre la punta derecha, es para el conjunto local. Careaga y el centro, cerrado el envío, sale el arquero, golpe de puño. Ivia complementa la salida, el defensor de Hijos, largo el envío. Ya sale el arquero Mesa, ahora se queda con esa pelota y va saliendo para Raza. Abogado Diego Ramírez, Servicios Jurídicos y Representación 0971 6697 66. Bien, aquí aparece de vuelta Argüello. Toca más atrás esa pelota. Entregó para Sotelo. Sotelo que levanta, revienta al Dobrites. Largo el envío. Marcelino cambia en la marca. Con golpe de cabeza va despejando esa pelota. Busca de vuelta la gente de Raza Guaraní. Aparece en la marca Sotelo. Más atrás el envío. Va para que su arquero salga. Recoja esa pelota a un costado. Servicio manual por derecha para Hijos. Abel Romero, presidente del comité de PLRA número 75 de Guayaquil, apoya esta cobertura deportiva y desea éxito a su querido club Raza Guaraní. Se va Víctor Brites para cumplir el saque manual. Está Brites, ya juega Brites, balón arriba, golpe de cabeza, va quitando la defensa. Sanabria ahora recupera por abajo el envío. Atenti en la marca Sotelo, va levantando la pelota para que se vaya proyectando por esa zona. Franco alcanza Franco, cruzando la mitad de la cancha, se va metiendo Raza Guaraní. Buena conexión ahora para Espínola, ahí está Espínola, pica Espínola. La marca de Pereira finalmente se queda con esa pelota. Tras Red Sociedad Anónima División Logística, servicio de flete para todo tipo de grano, sucursal en 6.000 defensores del Chaco. Pelota de arriba, busca José Carlos, solitaria presencia en la parte ofensiva, no tuvo compañero en esa zona. El balón que queda en la mano del arquero Mesa está preparando la salida. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa y el marcador que te indica el abogado Ever Martín Dolas. ¿Cómo está el partido, Chaparro? Señoras y señores, por ahora marcador en blanco. Aquí se va metiendo Álvaro, intentaba Villarreal que no pudo, pero sí Careaga recupera la pelota, juega más hacia el fondo para Argüello. Argüello López en la marca, quita la pelota a un costado, lateral para Raza. Bar Chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España, acompañando esa cobertura deportiva, deseando éxitos a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaquil. Arriba la pelota, Espínola que quita, ya aparece Pereira, echando la pelota a un costado, servicio manual sobre el sector izquierdo, es para Raza. Gustavo Irala, gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva y está a predicar el deporte sano y sin drogas. Desea éxito a los clubes Raza Guaraní, Hijos de Defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. Ya sale Alexis Cañete con la mano entregando la pelota para Ismael Martínez. Martínez busca a Carrillo. Ahí está Carrillo. Carrillo que toca por abajo. Viene a buscar Sanabria. Tiene mucha marca. La falta fue de Adrián Franco. Y va a corresponder tiro libre para Hijos. El señor Cipriano Ramos, tesorero del Mariscal José Félix Tigarribia, acompaña esta cobertura deportiva, deseando el éxito a los clubes finalistas de la Liga Deportiva de Guayaquil. Bien, señoras y señores, tiro libre que va a corresponder sobre la punta izquierda para el conjunto visitante. Reclama el capitán. Bueno, ahí los dos capitanes. Le llama el árbitro a los dos capitanes.
le están advirtiendo algo para que esto pueda seguir con total normalidad. Tiro libre para Hijos. Gracias también, por supuesto, a Estudios Jurídicos Marteni Asociado y presidente de la seccional de Colorada de Barrio San Pedro. Acompaña esta cobertura deportiva y, por supuesto, el deporte a nivel departamental. Señoras y señores, Alexis Trinidad se encarga para lanzar la pelota. Tiro libre. Sector izquierdo es para Hijos de Defensores del Chaco. Tiene chances a través de la pelota parada. Vamos a ver, va a autorizar el árbitro. El centro viene muy cerrado, le envió el cabezazo defensivo. Ya la viene a buscar Derlis y Villarreal saliendo para Raza. El 31 de diciembre, la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Mariela de Barrio San Pedro con los gemelos Pitufo, César Domínguez y su grupo Los Clásicos, el Rulito de Oro y Bohemia del Paraguay. Banda Capibarí, a partir de las 0 horas te esperamos lo que va a ser la mejor fiesta de Año Nuevo en toda la zona. Amplifica Electro Music. Bien, ya juega. Entregaba Argüello. Balón que va para Espínola. Intenta Espínola la marca de Aldo Brites. El balón que no ha salido todavía y se gana un córner. Tiro de esquina para Raza. Y el tiro libre de esquina que ha presentado como siempre por Baroca Ferre Construcciones. Bien, señoras y señores. Se va Esteban Careaga para el envío sobre la punta izquierda, tiro de esquina. Corresponde al conjunto de Raza Guaraní. Careaga colocando la pelota para el córner. Atención, va subiendo también Richard. Espera Álvaro. Autoriza el árbitro. El centro del primer caño. La peinada que va por el medio. Y quita como puede de chilena. Alexis. Ya está la marca del Chupa. Va levantando la pelota arriba. Con golpe de cabeza responde Martínez. Complementa Alexis. Balón que va para Sanabria. Bajó Sanabria. Atención. Ahí está Sanabria. Buena conexión con José Carlos Ramírez. Ramírez que alcanza esa pelota. Intenta escaparse la marca de Franco. Y va recuperando Carrillo. Se va metiendo Hijos. Atención, señoras y señores. Y la pelota quita como puede a un costado el defensor, mejor dicho por línea final, y va a corresponder córner para Hijos. El tiro libre de esquina presentado como siempre por Baroca Ferre Construcciones. Señoras y señores, se va Alexis Trinidad para cumplir el tiro de esquina sobre la punta izquierda. Presión alta por parte de Hijos, va subiendo todo prácticamente. Esperar el centro. Partido de ida y vuelta, señoras y señores. Va a venir el centro de Alexis Trinidad. El centro cerrado, primer caño. Espínola con golpe de cabeza. Va saliendo Careaga. Entrega muy bien la pelota para Sotelo. Sotelo quitando el balón. La viene a buscar ahora Brites. Brites que no quiere complicación. Levanta con la zurda. Arriba la pelota. Careaga con el pecho. Y otra vez Brites va quitando la pelota para poner contragolpe. Atención. Ya sale el arquero Mesa. Se queda con el balón. Carga combustible, carga lo mejor, carga en Arri Petrosur, gasoil filtrón, hasta super y con lubricantes en general. Además también cubiertas y baterías de las mejores marcas, Arri Petrosur. ¿Me permites hacer una publicidad? Sí, señor. Agradecemos también a Comercial Ana Mabel, de la señora Ana López ahí, del nuevo asentamiento de 8.000 defensores. Y otra publicidad también tengo. Bebidas bien helada, El Caballo. Gracias por la agüita espectacular, Excelente. Y agua ya estaba terminándose, así que espectacular. Agua natural. Cronometramos el partido. Agua natural. Como él sabe, obviamente, ¿no? Cronometramos el partido. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico SF Asociados del abogado Samuel Florentini. Te presenta tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa y el marcador que te indica el abogado Martín Molas. ¿Cómo está el partido, Adrián? Marcador en blanco, señoras y señores, 0, Hijos 0, también Raza Guaraní. Tiro libre para Hijos que va a cumplir el capitán Alexis Trinidad. Apunta Trinidad, solo un hombre en la barrera. Otra chance para Hijos a través de la pelota parada. Atención, va a autorizar el árbitro Junior Mareco. Vendrá el tiro libre, sector izquierdo con pierna derecha. El centro viene cerrado, le envió el cabezazo defensivo. Queda para el primero Sanabria. Sanabria que no pudo. Hay un enredo y quita Careaga. Ya hubo falta en ataque, finalmente va a corresponder tiro libre para Raza. San Ramón Santa y Mini Market, todo para surtir tu negocio. En mercaderías al por mayor y al detalle te aguarda frente al ex local de distribuidora La Palmera. Bien, ya se está recuperando el jugador Marcelino Candia, que había quedado en el piso después de la última jugada. Iba a corresponder entonces tiro libre para Raza.
Taller Mecánica Motormanda, atención especializada para tu vehículo, reparación de tren delantero, cambio de bujes, amortiguadores, además también lubricantes, filtros, repuestos, accesorios para tu vehículo, servicio de auxilios. Taller Mecánica Motormanda. Bueno, ahí está el arquero Mesa, ya se queda con el balón. Va levantando el esférico largo. Busca ahora Álvaro. Salta y peina, pero Carrillo en la marca. Estuvo atento. Balón que va por el medio. Busca Jorge Candia. Abajo Candia. Adrián Franco en la marca. Busca ahora Espínola. Ahí está Espínola. Espínola que toca más atrás esa pelota. Entrega para que venga a recorrer su compañero. La pelota que va. Falta de Brites. Tiro libre que va a corresponder a Raza. Distribuidor fronterizo, distribuidor autorizado de cerveza Samba, Conti, Gaseosa Saizade, bebida de todas las marcas y procedencia. Te aguarda en calle Juan de Díaz González, en la ciudad de Guayaquil. Javier Argüello colocando la pelota para el envío. Deja de Careaga finalmente. Tiro de esquina. Tiro libre corresponde al conjunto de Raza Guaraní. Con la pelota está Esteban Argüello. Esteban Careaga. Está Javier Argüello. Vamos a ver quién se encarga de lanzar esa pelota. Un solo hombre en la barrera de Hijos. Va subiendo también Marcelino Candia. Atención, chance para Raza. Ahí está Esteban Careaga. El centro va cerrado, muy cerrado. En la mano del arquero. Finalmente, Richard Toledo puntea esa pelota por línea final. Saque de meta. Es para Hijos. Autoservice Franco, nuestro objetivo, tu satisfacción. Todo para la canasta básica familiar, frutas y verduras en general. Los fines de semana, miniferia de carnes. Autoservice Franco. Bien, el árbitro que se acerca a preguntar si necesita asistencia médica al arquero, pero ya se levanta de vuelta. Saque de meta para Hijos. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentini. Trabajos civiles, laborales, niñez y adolescencia. En los penales, tu interés, nuestra responsabilidad. Estudio Jurídico SF y Asociados. Bien, colocando la pelota. Finalmente había pitado falta el árbitro a favor de Hijos. Tiro libre que ya se cumple, pelota arriba. Atención, espera Jorge Candia. Ahí llega, pero Sanabria no pudo manejar. Balón por línea final. Saque de meta es para Mesa. Estudio Contable de Los Ángeles, asesoría y contabilidad. 750 te aguarda en la rotonda de 6.000 defensores. Bien, lindo partido. Mucha gente también, a la gente que está viendo, le pedimos que vaya compartiendo su cuenta para que todo el mundo pueda ver el primer partido final que se vive. Atención, aquí hay un desacuerdo entre el arquero y Careaga, no estaba atento el arquero. Finalmente entregó a Careaga sin avisarle, casi le complica a Javier, Y así mismo se complicaron ahí entre el portero y Careaga, pero para suerte de Raza Guaraní, no estuvieron atentos los delanteros de Hijos Chaparro. Sí, señor. Hay un saque manual sobre la punta izquierda. Se encarga Carrillo. Va a levantar la pelota. Atención, actualiza el árbitro. La pelota va arriba. Golpe de cabeza de Adrián. Y ya complementa Careaga. Va saliendo para Raza, complementando esa jugada. Aparece de vuelta Carrillo. La marca de Careaga, quedándose con esa pelota Careaga. Ahí está el chiquilín Careaga, manejando el balón. Ahí aparece ya Maelo en la marca, quitando la pelota. Juega otra vez Franco. Balón que va para Alexis. Se cae Alexis. Falta sobre él. Tiro libre para Hijos. Atención, señoras y señores. Va a corresponder tiro libre. Prácticamente desde la media cancha para el conjunto tricolor. Viviendo la gran emoción del fútbol. Primer partido final, Copa Municipal 2025 de la Liga Deportiva de Guayaquil. Tiro libre para Hijos. Colocando la pelota está Alexis Trinidad. Le va a entrar con pierna derecha. Atención, señoras y señores. Va a autorizar el árbitro, el centro va de arriba. Y la pelota que queda un poco alto para José Carlos Ramírez. Termina cometiendo falta finalmente. Tiro libre para Raza. Saludos al amigo Arnaldo Rosa que está viendo la transmisión a través de Integración TV, Chaparro. Muy bien, abrazo gigantesco a toda la gente que nos siguen, que comparta también nuestro programa en su cuenta, la gente que está viendo el partido, Javier. Eso es nada más lo que pedimos para que podamos llegar a muchos más amigos con nuestra gran cobertura deportiva. Ya se cumple el tiro libre. Arriba la pelota López. Va quitando Fernando López.
El balón que sale es para Raza Guaraní. Señoras y señores, momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador del partido. Estudio Jurídico SF y Asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 26 minutos. Primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Marcador en blanco por ahora, 0 Raza, 0 Hijos. Ferretería Cruces 6000 de Edgar López, material para la construcción, ladrillos, arena gorda, lavada, piedra bruta y titulada, chapas lisas y acanaladas, todo para la construcción de tu hogar. Te aguarda en 6000 Defensores del Chaco. Bien colocando la pelota Alexis Cañete para la salida desde el fondo. Bueno, partido de ida y vuelta, como ya dijimos. Lindo partido por ahora. No optó para cardíaco Chaparro. Sí, señor, partido porque de ida y vuelta, ya los dos equipos tuvieron su chance para poder abrir el marcador, pero se encontraron con una muy buena muralla ahí defendiendo los tres palos, Chaparro. La pelota por el medio, intentaba bajar Cariaga. Ya aparece ahí por esa zona Argüello, Aguilera. Aguilera que busca, atención, se va metiendo, falta y penal. Penal, señoras y señores. Penal para Raza Guaraní. Cuando se escapaba Álvaro Cardoso, le puso la pierna a Aldo Brites. Bueno, qué error en la parte defensiva. Aldo Brites cometiendo el penal para Raza Guaraní. Así, señores, chance para el conjunto local, Javier. Así mismo es, Adrián. Penal para el conjunto de Raza Guaraní. Esto ocurre a los 28 minutos de esta primera etapa. Ya se venía escapando Álvaro Cardoso, pero Aldo Brites hizo la falta ahí dentro del área. Álvaro sintió ese leve, pero ya lo tocó el señor Aldo Brites. Fue falta indiscutible, Chaparro. Se tiró en el piso el jugador Álvaro Cardoso y penal para el conjunto de Raza Guaraní. La gran responsabilidad para el juvenil Cariaga. Le va a entrar Cariaga, señoras y señores. Hay que tener serenidad para patear esa clase de penal. Esteban Cariaga, la gran responsabilidad para abrir el marcador a favor del Raza Guaraní. Atención, señoras y señores, dando últimas indicaciones al arquero, el árbitro Marico. Penal para Raza Guaraní. Agazapado está Alexis Cañete. Y va a venir el remate de Cariaga. Atención, autoriza el árbitro. Va Cariaga, el remate, tiró. Gol. Gol de Raza Guaraní de penal. Arriba del techo, violentísimo. El remate de Esteban Cariaga para abrir el marcador. Hoy domingo 10 de agosto de 2025. Primer partido final, Copa Municipal de la Liga Deportiva de Guayaquil. Esteban Cariaga pone el primero. El gol se produjo, Javier. A los 29 minutos, primera etapa. Qué remate violentísimo, con total serenidad. Le pegó esa pelota a Cariaga. Así mismo es, Adrián, de derecha. Remató Esteban Cariaga. Bien sereno, remate fuerte, violentísimo. Nada pudo hacer Alexis Cañete para poder acallar el grito de gol. Desde los 12 pasos a los 29 minutos, pone el primero para su equipo Esteban Cariaga. Bien, señoras y señores, aquí hay falta en ataque del capitán Alexis Trinidad. Y va a corresponder tiro libre para Raza. Agropecuaria San Pedro del ingeniero Pedro Velázquez. Balanceados insumos agrícolas, sales minerales, artículos veterinarios. Celular 0971-505-223. Bien, señores. Colocando la pelota Javier Argüello. Deja para su arquero Ricardo Mesa. Cronometramos el tiempo de juego y el nuevo marcador del partido. El tiempo de juego es una presentación de SF y Asociados de Estudio Jurídico del abogado Samuel Florentini. 31 minutos, primera etapa y el marcador que te indica el abogado Eber Martín Molas, presidente de la seccional Colorada de Barrio San Pedro. El nuevo marcador aquí en el Estadio Evaristo Toledo. Raza Guaraní 1, Hijos de Defensores del Chaco 0. Baró Café Reconstrucciones y todo para la construcción de tu hogar desde el cimiento hasta el techo.
Además también, como si todo esto fuera poco, 20 de la moto Kenton y Yamaha, Barrio Lourdes, Guayaquil. Bien, se ha salvado Brites de la tarjeta amarilla. Creo que ya es reiterada la falta. Por ahora, señoras y señores, el árbitro da la autorización para que puedan salir a tomar agua los jugadores. Y bueno, qué lindo partido. Qué lindo partido. Preguntamos a Fabio Antonio. Una emoción tremenda, Fabio, ¿no? Bueno, gracias. El tema está que yo soy hombre de gol. Tengo la noción de en cada participar de cada partido siempre hay goles. Siempre hay goles. Nunca termina 0-0. Le hago gritar. Eso es bueno, Y también le hago hablar acá al compañero. Sí, no, eso es bueno, porque vinimos para gritar goles, ¿eh? Ojalá algún día podamos estar otra vez bien unidos. Obviamente, con mil gusto, ¿eh? Señores, momento de hidratarse los protagonistas. Muy buen remate del juvenil Esteban Careaga para poner esa pelota al fondo del largo. Al estilo Caballucha, o sea, ya para entender eso. Le voy a decir que este jugador de raza guaraní es un dueño de los penales. En cada partido que se ha disputado, cada vez que le ha tocado la ocasión de chutar un penal, no ha fallado, siempre ¿no? se encarga de los tiros penales y siempre lo hace de buena manera. Yo he visto ya varias oportunidades también y no pega en un solo lugar. Y la verdad que tiene una noción, el pequeñín tiene una noción de patear el penal con potencia y también a la altura de donde el arquero es imposible para... Sí, y aparte de eso, como te digo, Fabio, a veces que yo veo patear, no patea solamente a un lugar, sino muchas veces, alguna vez te patea a la derecha, a ras del piso, alguna a la izquierda y alguna vez arriba del techo, como lo hizo hoy ahora. Así que es un buen pateador. Bueno, un pequeño comentario. Es un partido que está haciendo ida y vuelta. Bien, tenemos que decir que Hijo también tuvo lo suyo. Sí. A pesar de que Raza Guaraní también estuvo insistiendo, consiguió el penal. Y entonces ya se está imponiendo por 1-0 en este compromiso. Sí, señor, y quedan minutos todavía para este partido. Primera pulseada por la gran final. Aquí hay un tiro libre para Raza. Agrover Ferretería de San Humberto, 20 de material para la construcción, ladrillos huecos, cemento, cal, varillas de hierro, piedra bruta y triturada. El cruce 2000 dimensiones del Chaco. Agrover Ferretería. Ven, señoras y señores, aquí el tiro libre que va a corresponder al conjunto local. Está Robert Sotelo para pegar esa pelota. Atención, tiro libre para Raza Guaraní. Sotelo y el centro. Arriba el esférico, va en segundo caño. Atención, golpe de cabeza. Y la pelota que va lamiendo el caño al derecho del arquero Alexi. No llegó a cerrar con todo Espínola, si no estaba el segundo. Así mismo es, Adrián. Muy buen parte de su compañero Toledo. Ingresó ahí. Ese testazo. No pudo alcanzar el balón, el otro de Raza Guaraní, para poder empujar ese balón al fondo de la red de Chaparro, porque ya Alexis Cañete estaba vencido. Muy bien, la pelota va por el medio, va recuperando Jorge Candia, tocando muy bien para Sanabria que se va metiendo, avanza Raza Guaraní, que va quitando ahora la pelota como puede, aparecía por esa zona, Argüello quitando la pelota, recupera Brites que mete el balón que va quedando para Villarreal, levanta Villarreal, busca Careaga, cuerpea Alexis, y va ganando ahora Martínez, ya juega para Brites, ahí está Víctor que intenta meter la pelota por el medio, la marca de Careaga, falta de Brites, otra falta de Brites, tiro libre que va a corresponder. Bueno, yo creo que ya se está salvando de la tarjeta amarilla. Era meritorio ya para una tarjeta, Chaparro. Es la tercera. Es la tercera vez y además era meritorio para una tarjeta amarilla porque llegó con todo, Chaparro. Sí, te cuento que en la segunda parte va a aparecer mucha amarilla. En la segunda parte, seguramente. Tiro libre nuevamente corresponde al conjunto de Raza Guaraní. Momento de cronometrar el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico, SF y Asociados de la UAU, Samuel Florentín, de juego 30. Primera etapa y el marcador que te indica cómo está el partido, Chaparro. Señoras y señores, después de este tiro libre te cuento todo. Ahí está, avanza de vuelta Raza, pero ya hubo falta en ataque. El marcador indica que Raza Guaraní sigue ganando a Hijos por la mínima diferencia. Consultorio médico de la doctora Sofía Méndez, cardióloga profesional, y tu salud en buenas manos. Se reserva tu turno al 091-275-145. Aldo Brites saliendo, levantando la pelota arriba. Golpe de cabeza. Sotelo aparecía en el medio. Ya está Carrillo. Esteban que puede recuperar. La pelota queda para Aldo Brites. Ya juega para Jorge Candia. Se va metiendo Candia. Revienta quitando como puede Argüello. Largo el envío para que corra Espínola. Vamos a ver si llega Espínola. Marca Aldo Brites, pero llega a esa pelota justito Espínola.
le salió la pelota. Se le salió la pelota a Espínola. Sí, señor. Quería mantener en juego, pero se olvidó que ya estaba cerca de la raya. Va a corresponder entonces saque manual para Hijos. Minishop del Express, venta de mercaderías, cosméticos, mercería, librería, impresiones, también bocas de colanza, servicios de depósitos, Bueno Band y Western Unión y otros 6.000 defensores del Chaco. Javier Argüello comete la falta infantil. Tiro libre que ya se cumple. Balón que va ahora sobre la punta izquierda. Atención. Está tocando por esa zona. Atención, señoras y señores. Intenta, pero falta, dice el árbitro. Álvaro termina cometiendo falta y va a corresponder tiro libre para Hijos. Soleados, texturas rústicas, cielo raso, Turlot de BC, Barrio Santa Lucía, Guayaquil, celular 0975 796-882. Viene falta. Raza Guaraní. Sí, señor. Hay falta en perjuicio de Sanabria. Tiro libre. Es para el cuadro tricolor. Le mandamos un saludo enorme al querido amigo Beto Méndez, que está en plena sintonía también, mirando y observando la transmisión desde Asunción, Chaparro. Abrazo gigantesco a todos los amigos que nos siguen a través de Integración TV. Mucha gente está viendo el partido. ¿Cuánto tenemos viendo el partido, Javier? Vamos a ver un poco, vamos a verificar un poco. Tiro libre que va a corresponder. Se encarga López para lanzar la pelota. Tiro libre. Es para el conjunto tricolor. Atención, el centro va, corto el envío, Espínola con golpe de cabeza quitando, complementa Aldo Brites, balón que va arriba, va Marcelino Candia que quita la pelota, juega para Richard, recupera Sanabria, Sanabria que busca, mete la pelota, atención, va a venir el centro pasado el envío, Carrillo se equivoca en esta jugada, Se equivocó Carrillo en la última jugada, Chaparro, tenía que haber puesto el centro hacia el área, pero le salió tan mal que la pelota pasó por muy de la portería que defiende el portero Mesa, Chaparro. Sí, señor. Va a corresponder entonces saque de meta para Mesa. Abogado Diego Ramírez, servicio jurídico y representación legal, y celular 0971-6697-66. Va saliendo de vuelta Mesa, levantando la pelota, salta y despeja Brites. La viene a buscar Jorge Candia abajo de mala forma. Va recuperando Sotelo, toca muy bien Sotelo. Buscaba a Aguilar. La pelota va saliendo costado, lateral para Raza. Abel Romero, presidente del Comité PLRA número 75 de la ciudad de Guayaquil, acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a su querido club Raza Guaraní. Saludo a nuestro amigo Esteban, que también está viendo el partido. Señoras y señores, lateral que ya cumple el chupa arriba. La pelota, golpe de cabeza del jugador de Hijos de Defensores del Chaco. Aparecía Carrillo. Con golpe de cabeza también responde Richard en el fondo, entregando bien para quién. Ahí aparece Sotelo, levantando muy bien para Álvaro. Se equivoca Álvaro. La pelota va saliendo por línea final. Saque de meta para Alexis Cañete. Tras Razos y Anónima División Logística, servicio de flete para todo tipo de granos. Sucursal en 6.000 Defensores del Chaco. Bien. La pelota que va sobre la punta izquierda. Intentaba Sanabria. Mantiene en juego Sanabria. Ahí está Sanabria. Sanabria para Hijos de Defensor del Chaco, limpiando el camino, cruzando la mitad de la cancha, toca por abajo. Entregó muy bien para José Carlos Ramírez. Devuelve rápidamente para Sanabria. Se mete sobre la punta izquierda. Va a colocar el centro en la marca del Chupa. Pierde ya el equilibrio. Vamos a ver si mantiene en juego. Ya hubo marca ahí en el fondo. Va quitando Adrián Franco. Busca a Álvaro Cardoso. Cruzando ya la mitad de la cancha Cardoso. De vuelta la pelota va quedando para Ismael Martínez. Va saliendo para Hijos. El bar chiquitín de Lucio Blanco desde Madrid, España. Compañeros, a cobertura deportiva. Balón que va arriba. Esteban Careaga juega. Complementa la jugada. Quitando Argüello. Va para López. López que toca para Alexis. Alexis por abajo para Jorge Candia. Está Jorge Candia. Falta sobre él. La falta fue de Marcelino Candia. Tiro libre que va a corresponder a Hijos. Gustavo Oriana, gran deportista, apoya nuestra cobertura deportiva y está a predicar el deporte sano y sin drogas. Además también desea éxito a los clubes Raza Guaraní, Hijos de Defensores del Chaco en esta gran final y que gane el mejor. Bien, señoras y señores. Saludo para la gente que está viendo. Gustavo López que está viendo el partido. Espectacular la transmisión, amigos. Gracias. Abrazo gigantesco. Atención, Alexis Trinidad para meter esa pelota en el área de Raza. Arriba, la pelota va en segundo caño, el cabezazo. Y la pelota que pasa la viendo el travesaño, señoras y señores. Buen cabezazo de Edgar Sanabria, que no pasó lejos del arco de Raza. Así mismo es, Chaparro. Muy buen centro. Apareció Edgar Sanabria por ahí para meter ese testazo.
pero para fortuna de Raza Guaraní no pudo ser para el conjunto de hijos defensores del Chaco. Pasó rozando el poste derecho que defiende Mesa Chaparro. Sí, señor, saque de meta es para Raza Guaraní. Cronometramos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico, SF y asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 41 minutos. Primera etapa y el marcador que indica cómo está el partido. Señoras y señores, el partido está ganando el equipo local por la mínima diferencia. El señor Cipriano Ramos, tesorero del Club Marical José Félix Tiarribia, acompaña esta cobertura deportiva deseando éxitos a los clubes participantes de la Liga Deportiva de Guayaquil. Quitaba la pelota Aguilar, balón que va por el medio, la viene a buscar Alexis, salta con Cariaga, va quedando para Sanabria, se va metiendo Sanabria, buena conexión con Brites, está Víctor Brites, Brites metiendo la pelota por el medio, la buena conexión por abajo, atención, la marca de Cariaga, insiste Richard que va quitando esa pelota, corre para alcanzar precisamente Sotelo, Robert Sotelo saliendo para Raza Guaraní. El 31 de diciembre, la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Marina de Barrio San Pedro con los Cameles Petufo, César Domínguez y su grupo Los Clásicos, el Rulito Doro y su banda bohemia, Banda Capibarú. Esto va a ser el 31 de diciembre recibiendo de la mejor manera al año 2026 en Barrio San Pedro. Viene falta de Cariaga en perjuicio de Alexis Trinidad, tiro libre para hijos. Estudio Jurídico, Martín y Asociados y del abogado Eber Martín Molas y presidente de la sección doctorada de Barrio San Pedro. Acompaña el deporte a nivel departamental. Bien, señoras y señores, va saliendo desde el fondo hijos. Carga combustible, carga lo mejor, carga Narri Petrosuri, gasoil filtrado hasta Super y Comune. La guardan en el centro mismo de la ciudad de Guayaquil, Arri Petrosur. Bien, atención, aquí está Sanabria, tocando Sanabria, ya juega Sanabria, entregando esa pelota para Carrillo, va subiendo Carrillo, la marca en el fondo, quitando el defensor, aparecía precisamente Aguilar, lateral que ya se cumple, va para Martínez, levanta Martínez, va arriba, Richard que quita, queda para López, ahí está López, hay un bloqueo, tuvo chance hijos en esta acción de vuelta. Sí señor, nuevamente llegó con todo el conjunto de hijos defensores del Chaco, esta vez lo tuvo José Carlos para poder rematar, pero hubo un bloqueo por parte del defensor de Raza Guaraní para poder sacar ese balón. Falta de José Carlos Ramírez en perjuicio de Marcelino Candia, todavía en su terreno, tiro libre para Raza. Taller Mecánica Motorman, atención especializada para tu vehículo, reparación de tren delantero, cambio de bujes, amortiguadores, además también carga de gas y por supuesto lubricantes, filtros, Mecánica Motorman. Muy bien, tiro libre que va a corresponder entonces a Raza Guaraní. Saludo a nuestro amigo compañero Nelson Espínola, el popular. Vaya, te vi popular en la ciudad, ni en el casi, Ya no te veo porque forma se ve a o sea, tiro libre todavía en su terreno es lo que va a corresponder a Raza Guaraní. Autoservice Franco, nuestro objetivo, tu satisfacción. 20 mercaderías para la casa, por supuesto que sí. Todo para la canasta básica familiar. Frutas y verduras en general en los fines de semana. Miniferia de carnes. Autoservice Franco, nuestro objetivo, tu satisfacción. Bien, atención. Acciones interrumpidas por ahora. Aprovechamos y marcamos el tiempo de juego y marcador. Estudio Jurídico, SF y asociados del abogado Samuel Florentín te presenta tiempo de juego, 45 minutos. Esta primera etapa y el marcador que te indica, Adrián, cómo está el partido. Señoras y señores, el partido sigue ganando Raza Guaraní por la mínima diferencia. Saludo a nuestro amigo Esteban, que está también en plena sintonía de nuestro... Tiene número de Paraguay, no sé si dónde está Esteban. Seguramente... Y bueno, puede utilizar también el número de Paraguay hacia España. Muchas veces se utiliza. Bien, tiro libre que va a corresponder. Ya sale el arquero Mesa para cumplir. Todavía en su terreno, tiro libre para Raza. Autoriza el árbitro. La pelota va. Golpe de cabeza de Víctor Brites. Balón que se va perdiendo a costado. Lateral es para Raza. Estudio Jurídico SF y asociados del abogado Samuel Florentini. Asuntos civiles, penales, laborales, niñez y adolescencia. Tu interés, nuestra responsabilidad. Va quitando de vuelta a Brites. De nuevo sobre la punta izquierda va a corresponder saque manual para Raza. Estudio Contable Los Ángeles, asesoría y contabilidad, apertura y clausura de empresa celular 0983 55 27 52. Espínola pierde la pelota a un costado. Lateral
que ya se cumple. Está Careaga, se va metiendo ahora. Pereira quita la pelota arriba, busca a Jorge Candy, anticipa la chupa, echando por el medio. Va recuperando Martínez. Ismael Martínez, falta sobre él. Y va a aparecer la primera amarilla. Por ahora no, dice el árbitro. La falta fue de Robert Sotelo, del círculo central. Prácticamente tiro libre que va a correr a Hijos de Defensores del Chaco. Ferretería Cruz 6000, material para la construcción, ladrillos, arena gorda, lavada, piedra bruta y triturada, chapas lisas y acanaladas, todo para la construcción de tu hogar en 6000 Defensores. Ferretería Cruz 6000. Jorge Pereira levantando la pelota, va de arriba, busca el chupa que quita como puede. Arriba la pelota, la viene a buscar Espínola, pero ya el árbitro marca la finalización final de la primera parte con este resultado. 1 para Raza, 0 para Hijos de Defensores del Chaco, Javier. Sí, señor, terminó el partido, terminó la primera etapa. En esto, contra estos dos equipos, Raza Guaraní, que le está ganando por la mínima diferencia desde los 12 pasos. Careaga fue el actor para poder convertir el primero para el conjunto de Raza Guaraní. Sí, señor, hacemos la pausa, señor director, y ya retornamos entonces para la etapa complementaria a través de Interacción. A mí me gusta. PowerNet, la mejor opción, fibra óptica para tu conexión. Con nosotros tendrás internet de verdad. La fibra vuela tu red, vuela tu red. Todo es actitud, streaming, juegos, todo en HD. Con nuestra fibra vuela tu red. PowerNet, internet fibra óptica. Llega con nueva velocidad. Consultas al 0984-267-828. No lo pienses más. PowerNet, la mejor opción, fibra. Hola, hola, les saluda Adilson Benítez de la agrupación Bohemia del Paraguay. Quiero comentarles que el 31 de diciembre la agrupación Bohemia del Paraguay ya está confirmado a la mejor fiesta de Año Nuevo en Casa Mariela de Barrio San Pedro, para cantar y bailar hasta el amanecer. Y todo el mundo habló de nuestro amor. Era frágil de más, pero no era capaz. En toda fiesta de rodeo las muchachas van, ahí es que me enamoré. Vemos. Tú y yo contra el mundo, me enfrento a todos. Si te tengo a ti, donde llegamos por amor, todo lo bello conquistó. Mis grandes amigos, aquí les saluda Rafa, vocalista de la banda Capibarí. Quiero invitarles para el 31 de diciembre
vamos a estar en la casa Mariela de Barrio San Pedro para recibir el año nuevo con la banda Capibari en vivo, así que la invitación para todos. Ese 31 de diciembre en el escenario de Electro Music, así que la invitación para todos, para bailar y cantar lo más nuevo de la banda Capibari. Ya no llores, muchachita.